Lina Blau, ¿me podrían confirmar si ahí ya se ve la pantalla correctamente? Sí, Sí, señor, en señor. pequeño. F5. Listo, muchas gracias. Vale, entonces lo que vamos a hacer aquí inicialmente es hablar sobre temas de definiciones. Nunca está de más repasar las definiciones de los conceptos referentes al tema de la capacitación. Vamos a repasar teóricamente cómo funciona o cómo es el funcionamiento de lo que son las opciones. Y por último, vamos a hablar desde Precia, cómo se realiza la valoración con una explicación al detalle pues de las fórmulas y del proceso de valoración que nosotros realizamos. Entonces, rápidamente, para no hacerlo muy largo en esta parte, respecto a los conceptos básicos, hablamos de activo subyacente, en primer lugar, como pues aquel que se toma como referencia para realizar alguna operación financiera con derivados y puede ser un activo físico o un activo financiero. Y su entrega puede ser entrega física o entrega en lo que respecta de liquidación por diferencias. Derivado en el sector financiero o en este ámbito financiero, hablamos como un producto el cual va a depender, o su precio, va a depender del activo subyacente al cual esté, por decirlo así, atado o indexado. La tasa de descuento es la que nos va a permitir traer a valor presente esos flujos cuando estemos realizando el proceso de valoración. Y en este caso vamos a hablar de volatilidad como una variabilidad sobre la rentabilidad de un activo. Esto no pasa. Ya. Entonces, ¿qué es una opción? Una opción en este caso va a ser un contrato que le va a dar el derecho a su poseedor, a su comprador, de comprar o de vender un activo subyacente en una fecha establecida a un precio previamente establecido también. Entonces, pues en este caso, a esa parte que esté largo en una opción, ya vamos a ver que pueden haber opciones call, opciones put, a la parte que esté larga en esa opción, pues le va a dar el derecho de comprar o de vender. Y la contraparte, pues asimismo le va a dar la obligación de comprar o de vender, pues dependiendo si esa primera parte ejerce esa opcionalidad. Listo. Entonces, como les decía, tenemos dos tipos de opciones en este caso, una opción call y una opción put. Entonces, para el caso de la opción call, su poseedor o la persona que va a estar largo en esta opción call va a tener un derecho de comprar un activo subyacente, pues si las condiciones del mercado así se lo hacen así se lo permiten, pues insisto, es una opcionalidad. Y la persona que esté largo en una opción put le va a dar a su poseedor un derecho también de vender ese activo subyacente. Ya vamos a ver un poquito más a detalle y de manera más como simple, como los diferentes escenarios que pueden salir de estas dos opciones. Entonces, como les decía, el que está largo en una opción call va a tener la opción de comprar y el que está largo en una opción put va a tener la opción de vender ese activo subyacente. Ahora, también como les decía, la contraparte ya no tiene opción, sino que tiene una obligación de comprar o de vender, pues dependiendo del caso, dada la situación que la primera parte, el que está largo en esa opción, decida ejercer esa opcionalidad. Listo. Entonces, para el funcionamiento, entonces, en el día cero, en el día de, por decirlo así, creación del contrato, si se me permite, entonces se van a establecer las condiciones financieras, entonces se va a establecer el subyacente que se va a negociar, el subyacente que va a ser sujeto de negociación en esta operación o en este contrato, en esta opción. Se va a tener un precio de intercambio o lo que nosotros llamamos un precio de strike. Se va a tener un horizonte temporal en el cual se va a realizar este strike si la parte compradora así lo desea, si desea ejercer su opcionalidad, y también se va a tener una prima o el precio de la opción que se va a pagar pues sí o sí, no importa la situación, que esto pues ya lo vamos a ver. Mientras pasa, digamos, el tiempo que pasa entre el inicio del contrato y el fin del contrato, pues se va a realizar una valoración a mercado, que también, como les decía, como tercer punto se los vamos a mostrar cómo lo hacemos aquí en Precia. Y en el día del vencimiento, pues se va a realizar esa liquidación, o bueno, o se va a decidir si se ejerce o no se ejerce esa opción, dependiendo de las condiciones del mercado, perdón. Entonces, vamos a poner aquí un ejemplo muy básico
en el cual vamos a hablar de opciones, perdón, de acciones sobre una empresa que en este caso vamos a suponer que es Apple. Entonces vamos a suponer que el precio de esa acción actualmente está en $216 y se espera que en los próximos meses, semanas, salga pues un nuevo producto, el cual va a hacer que esas acciones suban su precio pues en el futuro próximo, ¿no? Entonces vamos a decir que hay una parte A que, como les digo, cree que ese aumento de valor de esas acciones se va a mantener en ese horizonte temporal, entonces va a comprar una opción call, va a entrar en una posición larga de una opción call con un strike de $220 a 3 meses. Entonces, y pues estas opciones van a valer $5 cada una, que es la variable de prima que yo les mencionaba. Entonces, esto lo que quiere decir es que de aquí a 3 meses, en ese horizonte temporal, esa parte A se va a reservar el derecho de ejercer esa opción y si la ejerce, pues el vendedor va a tener la obligación de hacer la entrega de esa posición. Entonces, volviendo a los valores que estábamos hablando, 216 es el precio actual, 220 es el strike, entonces se pueden dar tres situaciones. La primera, que las opciones dentro de 3 meses, las acciones, perdón, que dentro de 3 meses las acciones, el precio de esas acciones estén por debajo de ese precio de ejercicio, por debajo de ese strike, 220. Entonces, digamos que no se ejercería, perdón, esa, esa opción, porque pues sale mucho más barato comprarla al precio que hay ahorita en el mercado, en vez de ejercer ese strike de 220. Entonces no se va a ejercer la opción, la parte A lo único que va a perder es la prima y pues se va a quedar ahí. La contraparte no va a tener la obligación pues, de realizar la posición contraria y lo que va a recibir es lo que la parte A mm, pagó por esa prima, por la opción. Ahora, el segundo escenario es que esté más o menos en este caso el precio esté entre 220 y 225, entonces la parte A puede, digamos, tomar ese derecho de ejercer esa opción, ya que en algún porcentaje, por decirlo así, va a recuperar lo que pagó por esa prima al inicio del contrato. Y pues el último escenario está o recae en que el precio de las acciones en el mercado va a estar por encima del precio de strike. Vamos a suponer que están a 225 o desde 225 en adelante, $250 puede ser. Entonces, claramente en el mercado las acciones están más caras para comprarlas, entonces la parte A va a ejercer la opción, ya que le va a salir mucho más barato comprarlas a esa opción o a ese strike de la opción de $220 por acción. Ahora, aquí ya pues de manera muy, muy simple y gráfica también vamos a ver cómo esas posiciones, dependiendo de la opción y dependiendo pues de la parte, la parte que tiene el derecho y la parte que tiene la obligación. Entonces vamos a entrar a la situación en donde tengamos la parte A. La parte A siempre la vamos a llamar a esa parte que tiene el derecho, perdón, y la parte B yo siempre la voy a llamar la parte que tiene la obligación. Entonces, la parte A tiene el derecho, en este caso va a entrar en un largo para una opción call, va a comprar una call, entonces va a tener el derecho de comprar ese activo subyacente, en este caso, pues si podemos hablar de la TRM o si quieren seguimos hablando de una acción sobre alguna presa, ahí sí, como quieran establecer aquí la situación. Entonces, la parte que está largo en esa call, lo que va a pasar es que aquí tenemos un gráfico de la pérdida y ganancia en el eje Y y en el eje X tenemos pues el precio de esa acción, o bueno, el precio del subyacente en general. Y siendo acá pues el strike. Entonces, digamos que teniendo un derecho de comprar ese subyacente, entre más el precio esté, entre el precio de mercado, perdón, de ese subyacente esté menor a ese strike, pues digamos que el- la parte A o la persona que tiene ese derecho de comprar no va a ejercer esa opción, pues porque nuevamente le sale mucho más barato comprarlo en el mercado. Entonces sería de este punto K hacia la izquierda, significa pues cuando el precio de mercado está por debajo del strike, entonces en términos de pérdidas y ganancias, lo único que va a perder es el precio que pagó por la prima. Entonces lo único que va a perder es ese precio y más bien va y compra esas opciones, bueno, perdón, ese subyacente en el mercado.
Ahora, dada la situación que el precio en el mercado del subyacente sea mayor al strike, que es de este punto K hacia la derecha, entonces ahí va a representar ganancias para esa parte A, porque si lo comprara en el mercado, ese precio está mucho más alto que el strike, entonces generaría pérdidas. Entonces, claramente aquí va a ejercer la opción de comprar ese subyacente a ese strike de K, y pues todo lo que no pagó de más, por decirlo así, por ese subyacente en el mercado, pues va a representar una ganancia. Ahora, la contraparte, o bueno, no la contraparte, sino en este caso la persona que va a estar obligada a, a vender esa call. Entonces, pues la posición es, digamos, aquí lo contrario. Y pues claramente depende si esa primera parte ejerce la opcionalidad o no, ejerce ese derecho. Entonces, nuevamente, en la situación en la que el precio de mercado esté por debajo del strike, pues ya vimos que la persona que está a largo no va a ejercer esa opción y lo único que va a perder es la prima. Entonces, pues la contraparte lo que va a hacer es, eh, lo único que va a hacer es recibir una ganancia por esa prima que pagó la parte A. Y lo mismo, la parte contraria, es que si el precio de mercado está por encima del strike, pues ahí es donde ahí es donde ¿qué? Ahí es donde la parte A va a ejercer esa opción, pero pues claro, es para la contraparte va a generar una pérdida porque va a tener que vender una acción a un strike que es menor al precio del mercado. Entonces, a eso le va a representar una pérdida a la contraparte. Entonces, aquí también podemos hablar de la situación en lo que respecta a una opción put, también para la parte A que esté largo en una opción put y para la otra parte que tenga la obligación. Entonces, en este caso, para la persona que está largo en una opción put, pues tiene el derecho de vender ese subyacente al cual esté atado ese contrato, esa opción. Entonces, digamos, aquí va a ser un poquito lo contrario a lo que veíamos con el caso de la izquierda. Entonces, entre más el precio esté por debajo de ese strike, pues la parte A va a ejercer esa opcionalidad porque eso querrá decir que pues, el strike es mucho más alto que el precio de mercado, entonces el precio al cual venda esa acción, en este caso el strike, pues va a ser, insisto, mayor al de mercado, entonces eso le va a representar ganancia. Entonces ahí en este caso va a ejercer ese derecho de vender esa acción a un precio más alto que el del mercado. Ahora, si el precio de mercado, insisto, recordemos que el precio de mercado es el eje X, en este caso este eje que dice la S, entonces si el precio de mercado es mayor al strike, pues la persona o la parte A no va a ejercer ese derecho de vender porque puede ir al mercado a venderlo más caro. Entonces ahí lo único que va a perder fue el precio que pagó o la prima que pagó por esa opción. La contraparte, pues, está simplemente esperando si esa parte A ejerce o no ejerce la opción. Entonces, dada la situación en que el precio de mercado esté por debajo del strike, pues va a representar pérdidas porque la va a tener que... aquí lo que pasa es que, como les comentaba, me devuelvo aquí a la parte A para entenderlo nuevamente. Como está largo en una put, pues va a venderlo más caro en el strike, ¿no? Entonces aquí la otra parte lo que va a tener es que está obligado a comprarlo. Entonces, pues si el precio de mercado está por debajo de ese strike, pues está obligado a comprarlo a un precio mayor a lo que está en el mercado. Entonces, todo lo que pase en esta parte del gráfico, por decirlo así, pues representará una pérdida. Porque gracias a que la parte A ejerció esa opción, pues la parte que tiene esa obligación está comprándola, perdón, a un precio mayor a lo que está en el mercado. Ahora, dada la situación, que es desde el punto K hacia la derecha, que el precio de mercado esté por encima de ese strike, entonces ya vimos que la parte A, la que tiene el derecho, no va a ejercer esa opción y solamente va a perder la prima, entonces lo que va a ganar la contraparte es lo que la parte A pagó por esa prima y nada más. En este caso, ya hablamos, después de revisar como más o menos como la teoría o cómo funcionaría desde la parte lógica una negociación de una opción o si se ejerce la opcionalidad de ese contrato, pues ahora aquí hablamos de tres tipos de lo que se llama moneyness, que depende de la situación y depende también de la opción, del tipo de opción que estemos hablando. Entonces, por ejemplo, para una persona que esté largo en una opción call, vamos a pararnos en esta primera parte, por una persona que esté largo en una opción call, si el precio del subyacente en el mercado es mayor al precio de ejercicio, pues eso le va a representar una ganancia porque le va a ejercer esa opcionalidad y va a comprar a un precio menor que lo que está en el mercado.
En este caso se llama un moneyness de in the money. Ahora, el caso contrario del que está largo en una opción put, si el precio de mercado es menor al precio de ejercicio, pues también va a representar una ganancia, porque pues ahí está en una opción put, el que está largo en una opción put, insisto, tiene el derecho a vender. Y si el precio de ejercicio es mayor al precio de mercado, pues claramente va a ejercer aquí la opción porque puede vender más caro. Entonces ahí también se hablará que está in the money. Ahora, at the money va a ser cuando no hay una diferencia entre el precio de strike y el precio de mercado. Digamos que, por decirlo así, no representa ni una pérdida ni una ganancia. Entonces se hablará que es un moneyness de at the money. Y para ambas situaciones, para ambos tipos de opciones, perdón, sea call o sea put, una situación de pérdidas, entonces lo vamos a llamar como un moneyness de out of the money. Entonces, en una persona que tiene opción de comprar, como es una opción call, si el precio de subyacente es menor al precio de ejercicio, pues digamos que ahí lo que hace es no ejercer, pero igual perdería la prima, entonces se hablaría de un out of the money. Y lo mismo, una persona en una opción put que tiene el derecho de vender, si el precio de subyacente es mayor al precio de ejercicio, pues no ejerce esa opcionalidad, perdón, no ejerce ese derecho de vender, porque él lo puede vender más caro en el mercado, pero igual perdió lo que pagó por la prima. Entonces se hablaría de out of the money. Entonces, esta es como una explicación muy básica desde la parte lógica de cómo funcionan esos tipos de opciones. Y pues entraríamos ya a continuación a ver lo que es la valoración puntual desde la parte de precio. Listo. Bueno, para empezar un poco con la valoración de las opciones, inicialmente nosotros hacemos uso del modelo determinístico de Black-Scholes y lo que tenemos aquí al inicio es como ese payoff para una opción tipo call y una opción tipo put, que es lo primero que se ve ahí como en las primeras dos fórmulas. Y estas fórmulas básicamente lo que nos van a indicar es qué ganancias voy a obtener si ejerzo la opción en una fecha determinada, que es ese T que vemos ahí. Entonces aquí tenemos como esa relación entre el spot y el strike. Y para el caso de la put, pues vamos a tener ese contrario, en donde voy a obtener ganancias si el strike es mayor que el spot. Entonces, como les mencionaba, hacemos uso de la fórmula Black-Scholes. Aquí tenemos las dos versiones para la fórmula para una opción tipo call y para una opción tipo put. Entonces, lo primero que nosotros vamos a ver en esta fórmula, que es ese S sub 0 por N de S sub más, viene siendo como ese valor esperado de ejercer mi opción. Mientras que en el lado derecho, que es donde está el strike, por ese factor de descuento, por ese n de menos, viene siendo como el valor presente que vamos a descontar. Eh, en este caso, pues como ya hemos mencionado en otras capacitaciones, este n de algo, que en este caso es este d, viene siendo una función de distribución acumulada y es normal estándar. Y básicamente esto representa lo que es la probabilidad ajustada por ese riesgo de que la opción quede in the money, que por lo que ya explicó John, es como cuando tenemos ganancias. Y adicionalmente, pues acá lo tenemos compactado, pero pues usualmente en la fórmula de Black-Scholes, el de uno y el de 2 o el de más y de menos están separados o segmentados. Y en este caso, el de uno en el de uno tenemos como el logaritmo natural del spot sobre el strike, más una tasa más la volatilidad al cuadrado sobre 2 y eso multiplicado por el tiempo y dividido por la volatilidad sobre la raíz del tiempo. Entonces, básicamente esto qué nos indica o qué significa, y es que ese de uno y ese de 2 en este caso, nos indican qué tan lejos está el strike del precio spot, y esto lo vamos a ajustar por la volatilidad y el tiempo. Entonces, en este caso, o sea, es como una interpretación intuitiva de esta fórmula y es como que el de uno, si el de uno es muy grande, la opción call, o pues en este caso una opción call, tiene buenas probabilidades de que quede in the money. Entonces, básicamente, el logaritmo natural de ese spot sobre ese strike
me mide cuánto está el precio spot arriba o abajo del strike en proporción. Y si yo lo veo como una separación en el segundo término, como R por T más o menos el sigma al cuadrado sobre 2 por T, lo que tengo es que ese reporteo viene siendo que en el futuro, digamos que el dinero crece a esa tasa y al comparar el spot con el strike, debo reconocer que ese strike se paga en el futuro y por eso debo ajustarlo como con el crecimiento esperado del precio sin tener en cuenta el riesgo. Y ya por otro lado voy a tener la volatilidad al cuadrado sobre 2 por el tiempo, que ese es el ajuste de la volatilidad que surge de la medida de la distribución. Y pues es que básicamente en este D1 nosotros suponemos que tiene o que es este R sigma cuadrado sobre 2 por el tiempo, surge de la media de la distribución log normal, que se viene de los retornos logarítmicos que siguen una distribución normal con la media mu menos sigma al cuadrado sobre 2. Ahí es de donde obtenemos ese término. Y básicamente como en conjunto el término la tasa más la volatilidad sobre 2 viene siendo ese drift o la pendiente esperada de nuestro proceso. Listo, entonces yo creo que ya pues teniendo como una idea intuitiva de lo que es la fórmula Black-Scholes, entonces podemos hablar sobre opciones de tasas de interés. En este caso, las opciones de tasas de interés, podemos empezar hablando de las tasas forward. Digamos que si yo veo o entendiendo lo primero como que sería un forward sobre tasas de interés, yo lo vería como es un contrato entre dos partes en el que se estipula que alguna de las partes debe pagar o no, debe pagar, perdón, a la otra la diferencia entre la tasa de interés acordada y la tasa de interés que se observó en el mercado. Y eso se va a hacer pues en la fecha de vencimiento de ese contrato. Y aquí es donde nace como el concepto de la tasa forward, porque digamos, por ejemplo, si yo estoy parada en el tiempo T1, yo hoy, por ejemplo, conozco tasas de interés para diferentes vencimientos, en este caso puede ser, no sé, 6 meses, un año, el que sea el tiempo, y a partir de esas tasas yo puedo inferir las tasas de interés que el mercado está descontando para un futuro que empieza más adelante. Entonces, si yo veo la fórmula que está abajo, entonces yo tengo como esa interpretación compacta en donde yo digo, a partir de esas tasas puedo inferir si las tasas de interés, puedo inferir la tasa de interés que el mercado está observando o sí, que está observando para descontar en el futuro. Entonces, esta tasa que se aplicará en el futuro para un tramo específico es la tasa forward y es ese F2 que sub 1 que vemos en la fórmula de arriba. Sí, en la fórmula, eso. Gracias. Listo. En este caso, lo que les decía, yo tengo la fórmula completa del T0 al T2 y ese va a ser uno más una tasa por el tiempo sobre anualizado, mejor dicho. Y lo que yo quiero ver es encontrar esa tasa forward que está allá arriba para entender cuál es la tasa forward implícita que está usando el mercado. En ese sentido, ¿cómo lo puedo ver yo? Pues puedo primero hacer todo el tramo completo, que es de T0 a T2, o lo puedo ver en una descomposición de los dos tramos, que es de T0 a T1 y luego de T1 a T2. Eso lo vemos aquí en la parte derecha, que tenemos como esa igualdad debe ocurrir porque si no habría un arbitraje. Entonces, en ese caso, debo tener sí o sí esta igualdad y esta igualdad me va a permitir poder despejar mi tasa forward. Y esta tasa forward va a ser la tasa de interés que hoy se negocia o se descuenta implícitamente para un periodo futuro. Eso es lo que yo puedo entender por una tasa forward. Listo. Ahora sí podemos continuar. Gracias. Listo, entonces ahora vamos a hablar de igual forma sobre opciones de tasas de interés y vamos a hablar un poco de lo que es un couplet. Entonces, un couplet yo lo puedo entender como que es un tipo de opción en este caso de compra, en los tipos de interés diseñados que para limitar el riesgo de subida de los tipos de interés para aquellas entidades, empresas, etcétera, que puedan pagar un tipo de interés variable
para bonos que se hayan emitido. Entonces, los couplets son opciones de compra de tipo europeo, esto es importante, que son de europeo, no hemos hablado de ningún otro tipo de opción, sino solo europea, es decir, que se ejerce solo hasta el vencimiento. Y se utiliza para cobertura de riesgo asociada a tasas de interés variables. Entonces, en este caso, la fórmula que yo tengo acá, la primera, es el caplet subpago. Es ese caplet con vencimiento en T y liquidación en un T más un delta, que se base como una fracción, sí, un rango de tiempo. Y es una opción cuyo pago en ese lapso va a estar dado por ese caplet que vemos ahí, que va a ser ese delta por el máximo entre la tasa de referencia observada, en este caso y mi cap que va a ser mi cap o mi strike. Entonces, en este caso, esto digamos que sería mi payoff, es lo que yo obtendría en mi fecha de liquidación. Y la parte de abajo básicamente es lo que yo uso para hacer la valoración a mercado. Entonces, para esto yo tengo que usar la fórmula Black-Scholes para valoración de futuros de tasas. Entonces, bueno, ahí entrando un poco a detalle de la fórmula, pues simplemente es como una variación de la Black-Scholes. Y en esta variación simplemente tengo que ese F que vemos ahí en ese rango de tiempo es una tasa forward entre T y T más delta. Y yo voy a tener que, como que la volatilidad, que ese sigma que está ahí es la volatilidad del rendimiento de mi subyacente de esa opción. Entonces, bueno, algo para hacer anotación. Yo creo que si quieres, puedes seguir a la siguiente, John, por favor. Ah, no, mentiras. Sí. Sí, sigue a la que sigue, por favor. Sí, ahí. Entonces, en este caso, para entender un poco algo más en general, yo voy a ver que existe un CAP, una cosa que se llama CAP, y esa va a ser mi CAP sobre la tasa de interés y viene siendo un portafolio de CAPLETS. Es decir, que yo básicamente voy a entender implícitamente que la duración de un CAPLET es menor que la de un CAP y lo voy a tener para un periodo, un conjunto de tiempos en el futuro que va de 0 a, en este caso, T sub I. Y en estos rangos o conjunto de tiempos es donde yo voy a tener o van a ser los tiempos en los que van a ocurrir los pagos de intereses de ese CAP y ese CAP va a estar con un vencimiento en T sub n, que es hasta donde va la sumatoria. Y así es como yo veo esa fórmula. Entonces ahora sí vamos a hablar de los floorlet en la diapositiva anterior. Entonces, básicamente Florler es como la versión put de ese couple. Entonces, aquí esta es una opción que va a estar diseñada para cubrirse posibles bajadas en el tipo de interés. Entonces, así el comprador va a poder obtener el derecho, pero no la obligación de que el vendedor le abone la diferencia, en el caso de que sea positiva, entre el tipo de interés fijado en la opción del strike y que en este caso va a ser como el CAP y el tipo de interés de referencia que va a ser como mi subyacente. Entonces aquí ya podemos ver primero igualmente el payoff, que es como mis ganancias en la fecha de liquidación del contrato. Y voy a tener el floorlet que está abajo solito con la fórmula Black-Scholes para la valoración diaria de ese contrato. Aquí aquí es básicamente las mismas variables de la fórmula Black-Scholes y simplemente que es como al contrario y ya. Entonces y por otro lado, yo voy a tener, ahora sí, John, si quieres seguir a la siguiente, por favor. Que de igual manera o de manera análoga a los CAP, yo voy a tener un de tasas de interés, va a ser un portafolio de floorlets. Y esto va a ser para un conjunto de tiempo de T sub 1 hasta T sub n. Y aquí es donde yo voy a tener esos tiempos en los que van a ocurrir los pagos de interés de los flor con vencimiento en ese N que está ahí.
Y pues esa básicamente, el floorlet es una sumatoria de floorlets. Y ya, entonces ahora sí podemos seguir a la siguiente. ¿Qué es esa? Forward sobre bonos. Entonces ahora vamos a hablar un poco de lo que son las opciones sobre bonos. En este caso, en particular, las forwards sobre bonos, tenemos que son un contrato entre dos partes, en donde una de ellas se compromete a comprar o vender el bono, y ese pues va a ser mi subyacente en una fecha futura y a un precio acordado en el momento de celebrar el contrato. Entonces, lo que vemos, la primera fórmula que vemos en pantalla, básicamente es el valor presente de los cupones del bono que están entre la fecha de valoración, es decir, en donde yo estoy parada ya después de que inicia el contrato y del vencimiento del mismo. Y lo que sigue, que es SB sub F, viene siendo el valor futuro de mi bono, en donde SB sub C viene siendo el precio del bono en el día en el que yo estoy valorando. Y B sub C es lo que les mencioné, el valor presente de los cupones del bono. Listo, entonces, si quieres, sigue a la siguiente. Gracias. Listo, entonces para hacer la valoración diaria de este tipo de opciones sobre bonos, eh, en este caso son opciones europeas, o sea, tipo de europeas, y también lo voy a hacer por medio de Black-Scholes, perdón, por medio de Black-Scholes, y aquí tenemos sus variaciones para los tipos call y put, que básicamente es la exponencial elevada a la tasa negativa por el tiempo, por ese f de n, donde f básicamente va a ser el forward sobre mi bono y el k va a ser mi precio de ejercicio de ese bono. Y pues tenemos ya lo que les expliqué, el d uno y el d dos. Este sí no cambia, es el logaritmo natural en este caso, mi forward sobre bono sobre el strike más la volatilidad al cuadrado sobre el tiempo. Y es desde el tiempo en anualizado. eh, y ya, eso es todo. Entonces, en la que sigue, ya entramos a hablar sobre las opciones asiáticas. Las opciones asiáticas son bastante interesantes, tienen un comportamiento un poco diferente. Y estos son básicamente instrumentos derivados en donde el rendimiento va a depender de la trayectoria del subyacente o del precio del subyacente, para ser más específico. Y eso va a ser durante la vigencia de mi derivado. Entonces, aquí pueden suceder dos cosas, no, no, no la cambies. Pueden suceder dos cosas, y es que yo puedo tener como variable independiente el strike como el spot. O sea, depende de cómo yo quiera estructurar esa opción, yo puedo hacer que mi dependiente vaya a ser el spot o el strike. Y como ustedes ven, en el spot hay una flechita hacia abajo que hace alusión a los niveles del subyacente observados entre las fechas T minúscula y T mayúscula. Y básicamente estos son pues sus payoffs, sus fórmulas de payoff en liquidación para la call y la put. Ahora sí, ya podemos seguir. Listo. No, espera, puedes volver un poco antes de pasar a esto porque creo que había más, pero no, listo. Algo que se me pasó mencionar sobre esto es que este modelo, esto es un modelo que se utiliza para estimar bien sea el spot o el strike, según lo que yo pacte en el contrato. Y la forma de estimar este modelo, digamos que hay varias formas, y es por medio de promedios, valga la redundancia, que pueden ser aritméticos, geométricos, ponderados o armónicos. Em, el intervalo de tiempo para calcular los intervalos puede ser un intervalo menor o igual al plazo de la opción, o para plazos específicos. Esas fechas yo voy a observar el spot y voy a realizar el promedio que se indique en el contrato, que en este caso puede ser, no sé, aritmético.
Entonces, para estimar el precio de mercado de las opciones asiáticas, yo voy a poder hacerlo por medio de diferentes modelos sobre tasas de interés en este caso, que pueden ser, por ejemplo, haciendo promedios, como les mencioné, y utilizando modelos específicos, por ejemplo, como el de Basis o el de Hullwhite, que son modelos un poco más especializados o más complejos. Entonces, pues bueno, esta es una tipo de opción bastante versátil en cuanto a lo que yo quiera hacer. Tengo varias opciones para hacerlo de promedios, si quiero el spot o el strike, si quiero aritmético geométrico y sobre el modelo, pues hay que usar el modelo que mejor se adapte a las condiciones del contrato. Listo, ahora sí podemos seguir con la siguiente. Las siguientes tipos de opciones, pues como les he mencionado anteriormente, hemos estado hablando básicamente sobre opciones americanas, es decir, sobre opciones que se ejercen solo hasta el vencimiento. Y aparte tenemos otras opciones que son estas que son americanas, en donde es básicamente son como ese precio teórico. Ese precio teórico se va a calcular mediante una fórmula que se llama Baron Adesi-Welly, que es el precio de una opción call, en este caso C sub M, o una opción put, en el caso C sub M, y voy a tener que considerar una aproximación cuadrática o sea, sí, se considera una aproximación cuadrática que es la que vemos en pantalla. En este caso, pues los payoff o las fórmulas para estos tipos de modelo básicamente son estas aproximaciones cuadráticas en donde voy a tener que ese va a ser el precio subyacente y ese asterisco va a ser como ese precio crítico que debe ser calculado iterativamente con el modelo y debe satisfacer esa ecuación que estamos viendo a la izquierda. Listo, yo creo que podemos ahí dejar por ahora sobre este y vamos a hablar de otros tipos de estrategias sobre opciones. Para las estrategias sobre opciones, una sobre la que podríamos hablar es esta que se llama Bull Spread Option Strategy. Y esta básicamente es una estrategia que busca limitar tanto la subida del activo subyacente, como sus bajadas. Entonces aquí lo que yo voy a hacer es asumir pequeñas pérdidas, pero que van a ser estables o controlables. Si en el caso del que el subyacente baje o cambie de ganancias limitadas, o a cambio de ganancias limitadas si el subyacente se sube. Entonces voy a limitarme tanto mi riesgo de pérdida como mi oportunidad de ganancia, básicamente. Entonces aquí básicamente esta opción consiste en comprar un tipo de opción sobre acciones, en este caso puede ser con cierto precio de ejercicio y vendiéndolo al mismo tiempo, al mismo tipo, perdón, vendiendo el mismo tipo de opción sobre las mismas acciones a un precio de ejercicio más alto y además tendrá la misma fecha de vencimiento. Es decir, voy a hacer una opción, voy a comprar una opción y vender una opción con las mismas características, por decirlo así, para poder controlar mis pérdidas y mis ganancias. Entonces, y esta bull spread se va a formar comprando una call sobre acciones. Ah, bueno, perdón, eso ya lo mencioné. Entonces, iba a ser esa bull spread, básicamente limita mi potencial de inversión y también mi riesgo inferior también. Entonces, ahora sí podemos seguir a la que sigue. La siguiente estrategia es una que se llama Long Straddle Option Strategy. Es una opción es una combinación de una opción call y una opción put. Y en este caso van a tener el mismo precio de ejercicio y la misma fecha de vencimiento. En este caso, el strike generalmente está cerca del precio actual. Entonces, la opción call o put puede estar in the money dependiendo del precio. Es decir, voy a tener tres casos, que es si yo tengo que el spot como en el valor, o sea, como que no va a tener ni ganancia ni pérdida. O puedo tener el caso en que el spot sea mayor que el strike,
puedo tener una ganancia, o que el strike sea menor, strike al spot. Entonces voy a tener nacimiento algo que nosotros llamamos paridad put-call, que básicamente esta paridad lo que dice es como que hay bajo una opción call europea y una put europea también, con un precio de ejercicio y un activo subyacente ya y vencimiento igual, debería obtener un rendimiento. Ah, bueno, perdón, puede seguir a la siguiente diapositiva para mostrarles la paridad por call. Eso es. Entonces, como les mencionaba, bajo una opción call y una opción put, con mismo precio de ejercicio, mismo subyacente y mismo vencimiento, debería tener un rendimiento idéntico. Y porque si no sucede eso, pues habría oportunidad de arbitraje. Entonces, en ese caso, aquí podríamos verlo como una fórmula en donde yo voy a ver como esa call restada con la put, y eso debería tener como igualdad el spot menos el strike descontado. O sea, como si yo no cumplo eso, puedo tener oportunidad de arbitraje. Listo. Seguirá o valoramos opciones, surge otras medidas para entender qué tan sensible es el precio de mi opción respecto a ciertas variables, y esas variables se generan a partir de mi modelo Black-Scholes, pues dado que es con lo que mi modelo fundamental con las que yo valoro estas opciones. Entonces, em, básicamente estas eh, cosas como la volatilidad, el paso del tiempo, o una subida de subyacente, y ver cómo afecta mi opción. En donde que básicamente el delta nos indica cómo cambiaría el precio de una opción por cada peso que cambie el subyacente. Entonces aquí tenemos la variación de la opción, del valor de la opción sobre el valor del subyacente. También tengo el RO, que el RO va a indicar el cambio en la prima de una opción con respecto al cambio de 1% en el tipo de interés o en la tasa de descuento, que es lo que vemos acá. Y básicamente este valor siempre es negativo para el caso de una put, y va a ser positivo para el caso de una opción tipo call. La siguiente griega es la vega, que va a indicar el cambio en la prima de una opción con respecto al cambio en un 1% de la volatilidad implícita de la opción. Y también tengo el teta, que el teta básicamente representa la pérdida de valor de una opción debido al paso del tiempo. Entonces, aquí lo que voy a entender es que cuanto más cerca esté la fecha de expiración, mayor es este valor. Entonces, en este caso, siempre es negativo el teta. Y por último tenemos el gamma, que nos indica cómo cambiaría el valor del delta, o sea, está basada en el delta, con un cambio de un peso en el subyacente. Y esto, si el delta nos indica o sea, como para entender más o menos cómo funciona la relación entre el delta y el gamma, si el delta indica la velocidad, el gamma nos indica como la aceleración. Y sus rangos van a estar siempre entre 0 a 1. Listo. Listo. Por último, tenemos tres conceptos importantes sobre la volatilidad. Entonces, la volatilidad implícita, quiero hablar un poco primero de la volatilidad implícita.
que está basado en el precio de la opción y tiene en cuenta lo que pueda ocurrir en el futuro. Entonces, en este caso, va a ser la expectativa de la volatilidad futura. Entonces, representa el nivel de volatilidad que explica el precio del mercado actual de una opción. Y esta, pues, básicamente se obtiene a partir de las primas de las opciones negociadas y se despeja de las fórmulas de valoración de las opciones, como ya lo vimos en la fórmula de Black-Scholes. Y se llama implícita porque el precio de las opciones refleja una expectativa sobre la volatilidad del activo subyacente en el tiempo. La siguiente volatilidad sobre la que podemos hablar es de la volatilidad histórica, que básicamente es la volatilidad calculada con el desempeño histórico del subyacente. Entonces, en este caso, nosotros solemos generar un análisis estadístico de una serie histórica de las cotizaciones de los subyacentes, de los precios de los subyacentes. Y esa volatilidad, pues por esa razón, pues es una volatilidad histórica. Y por último, tenemos la volatilidad futura, que simplemente es la volatilidad esperada en el futuro y que suele ser desconocida y por eso tratamos siempre de estimarla. Listo. Si quieres, podemos. Ah, listo. Entonces, lo siguiente que vamos a hacer es presentar un ejercicio sobre opciones. Entonces, permítanme, les comparto pantalla un momento. Perdón, John, te voy a robar la pantalla. Dale, no te preocupes. Listo. Yo creo que ahí ya ven mi pantalla. Sí, sí, ella se ve la U. Listo, listo. Entonces, inicialmente lo que tenemos en este ejercicio para valorar una opción, esta va a ser una opción tipo call sobre una opción sobre TRM USD Co. Va a ser una opción con nominal de $200.000, con un strike de 3.500, una fecha de vencimiento del 2022, perdón, de noviembre del 2022 y mi fecha de valoración va a ser el 7 de junio del 2022. En este caso, yo voy a tener unos días al vencimiento de 141 días y voy a tener mi spot, un spot para ese día de 3.799.5. Entonces, bueno, aquí primero les voy a hablar un poco sobre los insumos. En este caso vamos a hacer uso de una superficie de volatilidad para un rango de días. Voy a tener la curva de IBR en términos nominales y continuos y la curva USD IBR también en términos nominales y continuos. Entonces, para yo obtener, hacer uso en el modelo Black-Scholes, la traigo de mis insumos, que en este caso va a ser de mi curva. En este caso es de la IBR. Y de igual forma para la tasa foránea que la voy a tener de la USD IBR. Y en este caso, pues siempre los nominales, por eso. Ahí me escuchan bien. Creo que se fue un momento el internet. Está entrecortado. Aló, aló. Ya te escuchaste la U.
escuchando. Sí, Lau, yo te escucho bien. Listo, entonces pues ya volví a compartir pantalla. ¿Me confirman, por favor? Sí, ya la vemos. Listo, gracias. Listo, entonces aquí el siguiente. Esa volatilidad implícita realizando una interpolación lineal sobre mi superficie de volatilidad. Entonces, cada uno de estos strikes de mi superficie de volatilidad de mis insumos y luego versa mal para cada uno de estos strikes. Y luego de eso voy a obtener, voy a calcular como creo que me fue un momento, pero no sé si ahí me están escuchando de nuevo. Perdón, ahí las molestias con Sí, el internet. señorita, ya te escuchamos. Listo, entonces no sé, espérenme un segundo, ya. Listo, entonces lo que les estaba diciendo es, bueno, acá en esta primera parte y para ser más rápidos ya que se nos acabó el tiempo, hacemos una interpolación lineal sobre los strikes. En este caso yo voy a escoger solo los valores en los que yo veo que está mi strike, es decir, entre 3.418 y 3.644. Voy a hacer mi interpolación en base a estos dos valores. Y luego ya con mi volatilidad calculada puedo hacer el cálculo de mi modelo de Black-Scholes a partir de cada uno de sus componentes. En este caso voy a calcular el logaritmo natural del spot sobre el strike, más, y en este caso, perdón, voy a hacer el cálculo de la parte de el segundo componente del D1, que viene siendo la tasa doméstica, la tasa continua menos la tasa foránea por más la volatilidad al cuadrado sobre 2 por el tiempo anualizado. Y luego calculo mi otro componente que es la volatilidad por la raíz del tiempo. Entonces aquí ya tengo como todos los valores para calcular mi D1, que es el logaritmo natural por la parte del B sobre el sigma y dividido entre la volatilidad, aquí tengo el D1 y el D2 básicamente es ese D1 menos la raíz del tiempo por la volatilidad. Ya con estos cálculos yo puedo calcular mi modelo Black-Scholes. Entonces, bueno, aquí ya traigo el spot, ya traigo la exponencial que tenemos en la fórmula del Black-Scholes y hacemos el cálculo de la distribución normal estándar acumulada para el D1 y el D2 para obtener la primera parte de mi fórmula de Black-Scholes. Y para mi segunda parte traemos el strike, de nuevo hacemos el descuento y calculamos la distribución normal estándar acumulada para el D2 para calcular mi segundo componente. Y finalmente, para obtener el valor de mi prima, de la prima de esta opción, voy a hacer la resta de estos dos valores que me da 418,69. Entonces, ese sería como el ejercicio que les traíamos para este tipo de opciones. Esta es como la más estándar.
Y ya eso es lo que teníamos por hoy. No sé si tengan preguntas. Y si las tienen, pues no sé si las puedan comentar o nos las mandan por correo. Y ya. Gracias por su tiempo. A ustedes, mil Gracias. gracias.